Está. Muy buenos días, estimado Alfredo. Muchísimas gracias por compartir esta conversación acerca de el tema central es el acuerdo reciente que acaba de suscribir el gobierno del presidente Arce con los trabajadores cooperativistas mineros, ¿no? Y nos preocupa mucho las implicaciones de este acuerdo y sobre el cual quisiera que conversáramos, pero en el contexto, obviamente, de un proceso mayor que supone el trabajo del cooperativismo minero. Entonces, una primera consulta a tiempo de agradecerte por esta amabilidad tuya, Alfredo, es ¿cómo percibes el contexto del trabajo del cooperativismo minero? Lo que sabemos, digamos, por la prensa, etcétera, es que inicialmente los cooperativistas mineros se organizaron en esa modalidad frente a la crisis de la minería estatal y empezaron de manera, digamos, artesanal, con una tecnología muy rudimentaria, etcétera, pero que muy poco tiempo después han empezado a estratificarse, diríamos así, los trabajadores cooperativistas entre los dueños de las cooperativas que se enriquecen cada vez más y el común de los trabajadores están y laboran en condiciones que continúan siendo muy precarias, mal pagados, explotados, sin siquiera organización sindical, etcétera. Entonces, una primera consulta, Alfredo, ¿podrías comentarnos un poco cuál es el contexto en el que están operando las cooperativas mineras en términos de derechos laborales o de enriquecimiento de una oligarquía también? En fin, ¿cómo ves el contexto del cooperativismo minero en Bolivia, Alfredo? ¿Qué tal, José Luis? Un saludo cordial a la distancia. Eh, el tema de por sí no resulta novedoso para quienes, digamos, hacemos un seguimiento de estas implicancias de lo que es actualmente la situación del cooperativismo y la implicancia que tiene para la minería, ¿no? En particular, porque esto que hemos visto en los últimos días, en la última semana con los cooperativistas, es algo que se ha ido viviendo recurrentemente en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque recuerdo que al inicio de la gestión del gobierno de Evo Morales, a consecuencia o a efecto de que eran parte del gobierno, ¿no? Por su participación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, entonces, pretendían que todas las demandas, todas sus reivindicaciones que venían arrastrándolas de gestiones pasadas, tenían que ser cumplidas, ¿no? Y esto lo digo con razón de causa porque al inicio de la gestión 2007, entre el 2007 y el 2012, yo desempeñé funciones dentro del mismo Ministerio de Minería, ¿no? Y veía cómo era el poder de la influencia que tenían ellos al interior de las decisiones, ¿no? Y obviamente muchos de estas demandas que han ido planteando en su último pliego son algo que constantemente se volvía recurrentemente, ¿no? El tema de la conciliación de deudas con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, el SENAPE, la participación dentro de los directorios de la Comibol, de la Caja, el tema de otorgación de nuevas áreas, ¿no? Y normas que les permitan acceder sin ninguna objeción al tema del combustible o el tema de explosivos, es recurrente, ¿no? Todo esto. Y claro, uno recordará, por ejemplo, que cuando inicia esta gestión de gobierno, el primer ministro de Minería de Evo Morales era Walter Villarruel, presidente de FENCOMIN entonces, ¿no? Y el actual ministro de Minería, Alejandro Santos, también viene de filas del cooperativismo, ha sido expresidente de FENCOMIN, estuvo en funciones cuando se promulgó la actual ley minera, la ley 535, ¿no? Entonces proviene de este sector, está representando este sector. Entonces, date cuenta que por ahí, digamos, esa es la primera referencia que se tiene de la incidencia que tienen los cooperativistas en este gobierno. Ahora, ¿cuál es la realidad que se debate en el sector cooperativo? Yo creo que acá hay que desmenuzar un poco y hacer unas diferencias necesarias, ¿no? Si bien tú dices, y es real esto, que el cooperativismo minero
ha sido el refugio de toda esa gente que ha ido quedando relegada, despedida de lo que fue las crisis económicas reflejadas en la actividad minera, ¿no? En 1940, 1930, esto como efecto del gran shock, la gran depresión que se dio en Estados Unidos, y el efecto económico, nosotros proveíamos materia prima, particularmente el caso del estaño, ¿no? La otra referente, el tema de las dictaduras, cuando había mucha gente que era despedida de las minas y encontramos refugio en las cooperativas. Lo que más nos ha tocado vivir, digamos, es el 21060, 1986, la masiva relocalización de mineros, ¿no? Relocalización que es un despido, pero que se tienen que reubicar en cooperativas o incluso conformar nuevas cooperativas y solicitar las áreas que eran ya abandonadas por la Comibol. Entonces ahí prolifera todo eso. Pero ya, la última crisis que se da con la minería casi es el 2004, cuando caen los precios, ¿no? Y la gente nuevamente busca refugio en las cooperativas. Pero a partir de eso, ¿no? A partir de lo que es ya el 2005, 2006, coincidentemente con la llegada del MAS al gobierno, también se vive una bonanza de buenos precios, ¿no? Y estos buenos precios también ha sido motivación para que se sigan generando nuevas cooperativas, ¿no? Sigan creciendo este modelo, pero además esta vez amparados porque eran parte de la estructura del gobierno, lo que les permitía delinear las políticas que ellos necesitaban para seguir creciendo, y entre esas estos puntos que decíamos del pliego petitorio, además sacar algunas preferencias, ¿no? Un trato preferencial para sus medidas. Entonces, como tenían parte, los precios se acompañaban. Hay un factor que ha incidido además para este crecimiento, y es que el gobierno del MAS en los últimos 20 años, particularmente para el sector minero, ha sido incapaz de generar nuevas fuentes de empleo. Entonces, el cooperativismo, a lo que es ahora, le soluciona el gran problema del desempleo, porque estamos hablando solo con calidad o condición de socios cooperativistas de más de 150,000, ¿no? Entonces le estás solucionando ya de por sí 150,000 fuentes de empleo, lo cual obviamente ha repercutido en contraposición a lo que ha sido la incapacidad del Estado de poder desarrollar nuevos proyectos mineros, ya sea por la vía de la estatal Comibol, desarrollando proyectos mineros, consolidando los proyectos que tanto se han anunciado y que bueno, hasta ahora no se dan, o en alianza o a través del sector privado, ¿no? Entonces, ante esa incapacidad de poder desarrollar nuevos proyectos mineros, el cooperativismo ha sido el refugio para esta necesidad de fuentes de empleo en el sector minero, y en este momento, de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 son cooperativistas, ¿no? La actividad minera en todo el país está alrededor de 155,000, 160,000 trabajadores, y de estos 150,000 son cooperativistas. Entonces, date cuenta que la incapacidad del gobierno al desarrollar nuevos proyectos y planificar el desarrollo de una actividad minera ha derivado en que lo que se potencia es el sector cooperativo, pero a la vez esto lo han utilizado como un rédito político partidario porque son sus aliados, y obviamente esto ha crecido desmesuradamente. Ahora, en este análisis de lo que es el cooperativismo en la actualidad, no podemos dejar de mencionar el hecho de que el cooperativismo ya no es un bloque como tal consolidado, porque la mirada que por lo menos hasta ahora he estado explicando, José Luis, se retrata un poco a lo que es la actividad del cooperativismo del sector tradicional, vale decir, los que están explotando plata, plomo, estaño, zinc, cobre, ¿no? Asentados particularmente entre lo que es los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, parte de Cochabamba, ¿no? Explotando estos minerales. Pero el cooperativismo también ha sufrido en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, también ha recibido una transformación, pero esto dada, digamos, por el crecimiento que se ha dado de la actividad aurífera, de la explotación de oro. Y es que las cooperativas también se han ido constituyendo y creciendo en el sentido de que ahora están asentadas particularmente en el norte amazónico y explotando oro, no solamente en La Paz, sino Beni, Pando, parte de Santa Cruz, Cochabamba. El oro se explota en 8 de los 9 departamentos, por lo menos por lo que son cifras oficiales, pero sabemos que la minería ilegal ha derivado que la explotación de oro está en los 9 departamentos.
pero todo esto con rostro cooperativista. Y las características de este sector cooperativista aurífero no son similares a las que tiene el sector tradicional, ¿no? Por eso es que en el pliego petitorio uno puede notar que el primer punto de su pliego petitorio señala claramente respeto y reconocimiento a la FENCOMIN como única Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. ¿Por qué esto? Porque sabemos que hace 3 años atrás lo que está sucediendo es que las cooperativas auríferas de Bolivia han organizado su propia federación, lo que es FECMABOL, pero que hasta el momento no es reconocida porque no les otorgan una personería jurídica y es el gobierno el que ha estado deteniendo esto, precisamente porque no quiere crearse un frente de conflicto ni quiere pelearse con su aliado, que son las cooperativas, que es FENCOMIN en este caso, ¿no? Pero claramente las cooperativas auríferas que aglutina a FESECO, a FECOMAN, a Asoval y a otras cooperativas auríferas que están diseminadas por el país, ¿no? Claramente ellos reclaman su propia instancia para que trabaje su propia agenda. Esto entendiendo de que FENCOMIN ya no responde a sus intereses. Si bien FENCOMIN tiene un aglomerado masivo de cooperativas, estas cooperativas del sector tradicional, entre sus características está que tienen por lo mínimo 100 socios y más, ¿no? Hay cooperativas que tienen hasta 400 socios, ¿no? En el ex Consejo Central Sur, particularmente, ¿no? Por el norte de Potosí. Pero estas cooperativas auríferas tranquilamente pueden empezar a funcionar con 12 socios, claro, porque ahí lo que necesitan sobre todo es capital de inversión, ¿no? Más que mano de obra masiva, porque no es lo mismo comercializar una tonelada de zinc que comercializar eh, 1 kilo de oro, que seguro en compensación económica te va a salir lo mismo. Entonces, esas diferencias han hecho que el sistema cooperativista en este momento se encuentre dividido y por eso es que este pliego petitorio que hemos visto en las últimas semanas solo reconoce o solo es para atender las demandas del sector tradicional. Ante esta situación y con este escenario político donde tú puedes pedir lo que sea porque están en campaña política, ¿no? En campaña electoral, puede ser que de aquí a unas semanas tengamos un pliego petitorio y la movilización del sector aurífero también exigiendo su propia agenda. Entonces, esto se ha diseminado, esto ha crecido. Creo que esta introducción era necesaria para poder ahondar este tema que queremos ver, José Luis. No, un contexto muy importante y enseguida volveremos sobre esta cuestión de el acuerdo que acaban de hacer. Quisiera un par de cuestiones más carácter contextual y tiene que ver con el poder que han ido logrando los cooperativistas mineros, los dueños de empresas, etcétera. Y creo que hay al menos como tres hechos que marcan este poder creciente que van teniendo. Acabamos de nombrar los ministros cooperativistas mineros, pero ciertamente lo que ocurrió el 2006, a inicio mismo del gobierno del MAS, cuando en Huanuni hay una pelea del cual resultan varios fallecidos. Luego también estoy acordándome de lo que ocurrió en Panduro el 2016 con la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Y lo último, que realmente es muy preocupante porque no solamente estamos frente a un enfrentamiento, diríamos así, entre mineros, sino lo que ha ocurrido en la mina Yani, en Sorata, donde hemos visto que han quedado degollados, incluso o al menos un degollado. Creo que esto implica entonces que no solamente estamos frente a poderes, diríamos así, formales, sino también frente realmente a mafias, que son las que están operando, sobre todo en las zonas auríferas. ¿Puedes comentarnos un poco cómo es aquí sí creo que la palabra es adecuada, empoderamiento que han ido logrando los cooperativistas mineros y las relaciones, creo, bastante peligrosas, por decirlo menos, con también el narcotráfico, la trata y tráfico de mujeres, el contrabando, etcétera, que están ocurriendo sobre todo en las zonas de la minería aurífera. Eh, ¿Puedes comentarnos un poco cómo es que se ha ido configurando este poder del cooperativismo minero o de los dueños de las cooperativas mineras? Porque reiteramos, los trabajadores continúan, los peones, diríamos así, en condiciones bastante superexplotadas e infrahumanas. Mm, esos los datos que mencionas son cabales, José Luis, porque hechos como los que se han dado en Guanuni, 13 muertos, ¿no? Porque justamente hubo la intención de
de tomar una mina estatal. No te olvides de Colquiri, el 2012, de igual forma con el desenlace de una persona, ¿no? El tema del avasallamiento a Mina Caracoles, que después pasa a dominio de las cooperativas, el tema del ministro Illanes y lo que pasa en Yani. Pero mira que en la casualidad todo es por una confrontación de los cooperativistas, pero en ninguno de estos casos, sobre todo en los más lamentables con saldos trágicos, en el caso de Guanuni, en el caso del viceministro Illanes, en el caso de Colquiri y otros, ¿no? Acaban en lo que es Yani, ninguno ha sido causal suficiente para que el MAS tome distancia de este sector, ¿no? A sabiendas de que obviamente vives cohesionado, ¿no? Vives bajo una presión constante por todas las peticiones que ellos realizan, pero los intereses políticos priman a esto, ¿no? Y más al contrario, como priman y tú quieres capitalizar esta adhesión políticamente, es que tú sigues dando, ¿no? Dándoles espacios en todos los trabajos que me ha tocado hacer, ¿no? A lo largo de estos 20 años que estoy metido en este tema, ya en la estructura de los gobiernos municipales, en la Asamblea Legislativa Departamentales, Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ejecutivo y otras, en todas hay presencia de cooperativas, ¿no? Tú vas a cualquier municipio y donde hay actividad minera, es casi seguro que dentro del Consejo Municipal, si no el alcalde, es representante de las cooperativas. Entonces, esto tiene una incidencia ya en el gobierno local. Mira lo que está pasando en Mapiri, mira lo que está pasando en Tipuani con las inundaciones, ¿no? Y hasta ahora no pasa nada. O sea, se piensa la solución más fácil que es trasladar el pueblo antes de que paralizar. Además que en el caso de Tipuani ya es el cuarto año que sucede esto, ¿no? No es algo que ha sucedido este año. Ahora, tú vas en las decisiones de orden departamental y la composición de la Asamblea Legislativa Departamental también tiene vinculación con los cooperativistas, entonces ahí se frena muchas veces intenciones de fiscalización, inspecciones que se quieren realizar, claro, y se quiere privilegiar solamente a su sector viabilizándole. Lo que pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados, bancadas íntegras del sector cooperativista que representan sus intereses y cuidan, perfilan las leyes, quieren hacer aprobar contratos, quieren leyes que privilegien cualquier actividad que ellos necesitan realizarla con o sin fundamento y frenan cualquier intención de fiscalización, particularmente lo que fueron las iniciativas de poder fiscalizar el uso del mercurio indiscriminado que se da en estas zonas. Entonces, juegan intereses, pero además, en este momento tenemos una ley minera que el error más grande que tuvo es que solamente ha contado con la participación en su discusión de los actores mineros, ¿no? La minería estatal, estaban los sindicatos, estaba la Asociación de Mineros Medianos, representando a toda la minería privada, con mínima participación la Cámara Nacional de Minería Canalmí, pero el gran representante eran las cooperativas, ¿no? Y lo que tenemos ahora, esa ley, ni siquiera puede llegar a ejecutarse. Creo que el 60%, siendo generoso, se ha cumplido de esa ley, ¿no? Y el resto no. Entonces, tenemos una minería que está dirigida, está normada bajo una tutela del sector cooperativo, porque se da preferencias a este sector y estas preferencias estimulan su mayor crecimiento. Mira, lo que se hace, por ejemplo, con el caso del oro. Con la ley de Sánchez de Lozada, que ya la cuestionábamos porque era entreguista y neoliberal y todo aquello, sí, el oro pagaba más de lo que hoy se paga por concepto de regalía. Porque la ley 1777 te decía 5% para el oro marginal, 7% para el oro de buena calidad, ¿no? Y ese era el porcentaje de alícuota. ¿Qué te dice la ley de Evo Morales, ¿no? 7% para el oro de buena calidad, 5% para el oro de mediana calidad. Y para el oro marginal la reduce a 2.5%, la baja de 5 a 2.5, pero además señala la ley que si tú comercializas internamente cualquier mineral que produces, solo pagas el 60% de lo que te corresponde por regalía. Entonces, este 2.5 se reduce casi al 1.5%. Por eso es que la regalía es tan baja, es tan ínfima en lo que llega a las regiones. Esto, por ejemplo, ha derivado en que en pasadas gestiones casi del valor de producción por casi 50 toneladas era de 3.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto ha quedado de eso por concepto de regalías a gobernaciones y municipios?
apenas 60 millones, ¿no? Y el resto sale porque está en manos privadas, bueno, inversionistas privados asociados con cooperativas se asocian y se llevan el grueso de la participación, ni siquiera queda esto para las cooperativas como tal. Entonces hay un libre dejar. ¿En qué ha ocasionado eso? En que, por ejemplo, mineros chicos dedicados a la explotación de oro casi ya no hay. Casi todos se han invisibilizado. Y lo que han optado es por convertirse en cooperativistas, porque claro, cuando tú eres empresario, viene una fiscalización, tienes que pagar impuesto a las utilidades, tienes que trabajar en el tema del seguro social y toda la carga social que es con tus trabajadores, tus asalariados, asegurar la planilla y otros ministerios de trabajo, todo, ¿no? Todo. Pero si eres cooperativa, estás exento del pago de impuestos, pagas una regalía mínima, no tienes que preocuparte del tema social de tus trabajadores y por ahí tal vez recibes algún equipo y maquinaria en calidad de donación del Estado. Bueno, entonces te puedes beneficiar más. Entonces, eso ha sido uno de los motivantes para que el sector cooperativo prolifere y en el caso del oro, por ejemplo, lo que ha derivado es que del 100% que se produce oro en Bolivia, el 99,8% está en manos del sector cooperativo. Entonces, es otra muestra de dominio que se tiene, ¿no? Y parece que no hay intención de cambiar esto. Ahora, lo que hay que entender es que el sistema cooperativo no solo es afín, ahora se ha vuelto un actor productivo, ¿no? No solamente es un actor productivo, es un actor político, no partidario desde mi punto de vista, pero sí un actor político, porque cuando uno mira la historia y revisa los datos, puede encontrar que ya tenían vínculo con lo que era el gobierno de Tito Quiroga, ¿no? Han estado con el gobierno de Sánchez de Lozada, han estado con el gobierno de transición de Mesa y Rodríguez Belcé, han estado con el gobierno de Evo Morales, cuando renuncia y escapa Evo Morales, con el gobierno de Áñez, el ministro de Áñez, Carlos Hualpa, es presidente de Fede Comín Potosí, ¿no? Entrarse y el ministro lo tenemos ahora, un cooperativista, un representante de ese sector. Entonces el cooperativista ha encontrado la forma de ejercer ese poder que ha podido acumular y eso lo hace parte de la toma de decisiones. Y cuando ellos sigan tomando las decisiones, va a ser muy difícil que podamos cambiar. No hay desarrollos de nuevos proyectos estatales, no hay emprendimientos privados que hayan surgido después de lo que fue el inicio de operaciones de San Cristóbal. No tenemos una minería nueva. Cuando te hablamos de minería estatal, sigues hablando de yacimientos de la colonia, Huanuni, Colquiri, Corocoro, Porco, ahí. O sea, no hablamos de nada nuevo. Entonces, nuestra minería está siendo condenada a reproducirse bajo ese modelo que han gestionado las cooperativas mineras. Efectivamente, y eso es, creo, importante entender. Penúltima consulta, Alfredo. Eh, si bien los que estamos cerca de esta problemática conocemos algo, pero creo que la ciudadanía en su conjunto no. Quisiera que hablemos ahora sobre las condiciones reales de trabajo, de explotación, de producción que tiene el cooperativismo minero. En los últimos 10, 20 años hay como un cambio además, y es que se ha privilegiado la minería aurífera del oro y que no solo están trabajando en las zonas tradicionales, altiplano, digamos, sino que ahora están y sobre todo en la Amazonía Norte. Contaminando los ríos de la Amazonía, la cuenca del río Beni sobre todo, los impactos ambientales son realmente terribles, ecocidas, diríamos, ¿no es cierto? Y lo mencionabas hace un momento, en términos de regalías, de impuestos, es prácticamente irrisorio lo que pagan. ¿Puedes comentarnos, sobre todo a partir del trabajo de investigación importante que has hecho en Ixiamas, sobre cómo se ha ido expandiendo la minería aurífera, la minería del oro, y cuáles serían los principales impactos, además del mercurio, que están generando en el medio ambiente, en la salud de las personas, en la salud de las comunidades y en la propia salud también de la naturaleza, agua, aire, etcétera, afectando la biodiversidad? Coméntanos un poco estos impactos de la minería aurífera, por favor. Bien, José Luis, evidente, cuando estuvimos en Ixiamas realizando el trabajo hace un par de años, ya nuestro primer diagnóstico nos llamaba la atención de la proliferación de algunas áreas, ¿no? En el primer mapeo que hicimos se evidencia de que hay una presencia masiva, ¿no?
y nos llamaba la atención. Entonces, cuando empezamos el trabajo de campo, acudiendo primero al alcalde, a la alcaldía para poder conversar con él, ¿no? Primera sorpresa es que él también es cooperativista, ¿no? Él se dedica, él tiene su cooperativa. Pero además, en versión de él, él desconocía la cantidad, porque él me decía, por ejemplo, la presencia acá es mínima, somos 3 cooperativas, ¿no? La 14 de Mayo, el Turbión, y había una más que no recuerdo al momento, eran solo 3 cooperativas, ¿no? Macagua, ahora sí. Entonces me decía, son solo esas 3, claro, y yo le digo, no, acá hay 58 operaciones mineras, no visibilizadas, ¿no? Y claro, él estaba interesado, pero claro, él estaba interesado en conocer un poco ese dato porque se iba a mover para que estas paguen las regalías, ¿no? La mentalidad rentista, ¿no? Que el municipio recauda. Entonces, veíamos, pero ¿por qué crece tanto, ¿no? En el tema de Ixiamas? Porque si bien Ixiamas tenía una presencia a inicios de estos años 2000 sobre la presencia minera, no era tan marcada. La historia te dice que había muchos brasileros operando en lo que es el río Tequeje, pero estos fueron desplazados. Pero el desplazamiento viene por quienes eran sus empleados, que después asumen la hacienda y conforman cooperativas, ¿no? Ese es el proceso, digamos, de adecuación que se ha dado ahí. Pero el otro factor que va motivando este crecimiento de la actividad minera es el agotamiento que se tiene en las vocaciones productivas de esta zona. Ixiamas tradicionalmente siempre tuvo una tradición forestal, agroforestal, ¿no? Pero el tema forestal ya entró en una decadencia. Para el año 2000, se llamaba el 2010, había 30 aserraderos, 30 barracas que generaban fuentes de empleo y procesaban la madera que se trabajaba en esa zona. Cuando yo fui a hacer el trabajo, solo 7 estaban vigentes. Entonces, obviamente, se redujo la actividad forestal, pero además, por ende, el tema o la oportunidad de fuentes de empleo para la gente de alrededor. Y hay mucha gente que en su necesidad de poder recabar algunos fondos para subsistir, lo que ha hecho incluso es vender su tierra. Y esto lo han ido perdiendo, ¿no? Hay la presencia de 2 colonias menonitas en la zona y estas son las que han ido acaparando tierra en esta zona. Y obviamente hay un desplazamiento de la gente y si no tienes tierra, no puedes dedicarte a la actividad forestal. ¿Qué haces? ¿A qué te dediques? Incluso para el tema del consumo diario, la gente que iba al río Tequeje a poder proveer el pescado ya tiene miedo por el tema de la contaminación que se está dando por el uso del mercurio. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? O sea, si quiero cambiar mi hábito alimenticio y requiero de dinero porque tendré que comprar carne de pollo y ya no consumo el pescado. Pero bueno, ¿qué hago? Y mucha de esa gente recurre a asalariar, a emplearse en alguna fuente, en lo que se vaya a presentar. Y una de estas opciones es la minería. Me dedico a hacer minería y cooperativista. Entonces, de las 3 cooperativas que nosotros levantamos, hicimos el relevamiento de datos, uno, la 14 de mayo era como tal de gente que había migrado, ¿no? Eran interculturales que han conformado una cooperativa con gente de la zona, ¿no? Algunos de ellos se autodeterminan tacanas, ¿no? Los indígenas de esta zona. Pero las otras 2 cooperativas, Macagua y la del Turbio, ya con presencia total de tacanas, ¿no? Tacanas superados en algún caso con el sentido de que ya tenían estudios superiores y otros, ¿no? Personas mayores, pero también gente joven que se autodetermina tacana y está conformando cooperativas, están trabajando. 2 de ellas pudimos visitar sus operaciones y conocer cómo trabajan. Todavía no es una minería a gran escala como la que podemos ver en Guanay, en Tipuán, en Teoponte, ¿no? Porque las balsas que usan son más pequeñas, los equipos que tienen son apenas semimecanizados, ¿no? Pero a la que no pudimos ingresar porque ellos se resistían a porque les hagamos una visita, la cooperativa Macagua decía, no podemos permitir su ingreso por el hecho de que usted no es indígena y no puede entrar a la zona. Bueno, perfecto, entendemos. Pero cuando tú conversas con la gente y vas enterándote de cosas, estuve 15 días en terreno, ahí la gente me dice, bueno, si no te dejaron entrar es porque ellos están trabajando con un chino y ellos están, y por eso es que no quieren exhibirse, ¿no? El motivo era ese. Claro, y esa versión me la dijeron varias personas, entonces esto te deja en duda de decir,
creo que sí, ¿no? Creo que va por ahí la cosa del temor de cualquier visita. Pero cuando hacíamos el mapeo, o sea, es tan grande, por ejemplo, lo que sucede en Ixiamas, es uno de los municipios más grandes en La Paz, ¿no? Parte de la provincia de Elizalde. Entonces, las otras están diseminadas por todo lo que ya va hacia la frontera con el Perú y es difícil poder acceder a un tema de fiscalización. Entonces, hicimos solamente el mapeo con datos de la JAM para poder encontrar sus ubicaciones. Y esto te hace dar cuenta que esta migración de la actividad aurífera ha proliferado tanto, ¿no? Pero ya se hace tan difícil de poder identificar cuáles son operaciones legales, cuáles son ilegales, porque cuando uno revisaba los datos, no todas las cooperativas y las empresas que habían solicitado áreas en esta zona, no todas estaban destinadas a la explotación, sino muchas solicitaron permisos para hacer exploración, ¿no? Labores de geología y a partir de eso iniciar sus trámites. Entonces, esto nos permitió también encontrar que los factores de ilegalidad no se reducen solamente al hecho de que tú tengas una autorización para poder explotar oro, ¿no? Y si no tienes esta autorización, no ingresas. No, hay muchas características de ilegalidad y una de estas es la evasión porque tienes permiso para geología, pero tú lo que haces es minería. Tienes ya todos los papeles al día, pero agarras y fragmentas tu área minera y la entregas a un capital privado. O te asocias con el capital privado y son ellos los que explotan, o tú vales tu condición de cooperativa para aprovisionarte de combustible y entregar el combustible subvencionado al extranjero, o por último, realizar actividades mineras en áreas que no son reportadas como áreas mineras. Tú vendes, comercializas tu chacro ahí y dices, ¿cuánto? Tengo 1 o 2 hectáreas y se las vendes para que alguien perfore en esa zona. O sea, hay una diversidad de ilegalidad, para lo cual vemos que la actual normativa que tenemos es muy pobre para el momento de identificar esto. Entonces, estos factores te hacen entender de que este crecimiento de la minería incluso ha incidido en la misma población porque el tejido social se ha visto alterado en Ixiamas y lo que hace es que, por ejemplo, hay 3 posturas claramente definidas. La primera postura es cero minería, no queremos actividad minera. La segunda es la minería es la única fuente de sustento que se puede realizar casi todo el año y que puede generar fuentes de ingreso, pero además podría generar fuentes de empleo, ¿no? Y la tercera postura es busquemos una convivencia entre todas las actividades productivas, pero que no sea una minería a gran escala. Básicamente, esas 3 posturas son las que se replican en el pueblo, pero como tal, la presencia de estos grupos, tanto de los de prominería y los que están en contra, ha generado un efecto negativo en la población de Ixiamas, que, bueno, se encuentra eclosionado, es una población tan reducida, pero que se encuentra dividida, ¿no? Y esto tomando en cuenta lo que la gente que ve en la minería una oportunidad, y es que mira ese modelo que se ha ido reproduciendo en todo lo que es la provincia de Larecaja, en La Paz, Guanaite o Ponte, ¿no? El éxito que tuvo mucha gente explotando oro, que ha amasado fortuna, ¿no? Entonces aspiran a poder replicar esto y que ellos también puedan ser parte de eso. Y bajo esa lógica es que se ha ido reproduciendo este modelo que ha crecido tanto, porque en este momento en Bolivia debemos tener alrededor de unas 2.100 cooperativas. Y de esas 2.100 cooperativas, 1.600 son cooperativas auríferas. Entonces te das cuenta que esto está creciendo y cada vez que crece más, como te decía en el caso de Ixiamas, lo que pasa es que tú ya ha crecido tanto, se diseminan tanto geográficamente, que te resulta difícil fiscalizar cada una de estas, ¿no? Poder ir y presenciar o estar ahí in situ y decir, este es el tipo de explotación, esto es lo que debería mejorar, esto es lo que usted no está declarando. No, es difícil. La capacidad del Estado, la institucionalidad del Estado ha quedado rezagada. Por lo mismo, resulta difícil que en este momento se pueda controlar a cabalidad y lo único que nosotros hacemos acá en el CEDLA para interpretar los datos es acudir a fuentes oficiales, las estadísticas que te presenta el mismo Ministerio de Minería, ¿no? Tratando de corroborar, cruzar la información, hacer el trabajo de campo y sacar nuestras conclusiones. Pero esta es la realidad que nos ha permitido recabar y lo que está sucediendo en Ixiamas va a suceder en San Buenaventura, está sucediendo por Surrenavaque, está sucediendo por el lado de San Simón, está subiendo y reproduciéndose más por lo que es el Madre de Dios, Riberalta y demás. Es un modelo que se está replicando y sabemos que llega hasta la reserva Bruno Racua, donde estamos en una frontera con el Brasil, pero hay explotación de
Sí, efectivamente, y disculpa por los movimientos, se me estaba agotando la batería. Bien, dado este contexto, entonces ahora sí llegamos al convenio recientemente, acuerdo recientemente firmado entre el gobierno y el cooperativismo minero. De los 16 19 puntos, en realidad son 19 las demandas de los cooperativistas mineros, llama mucho la atención. Uno, que es muy rara la ocasión en que el propio presidente Arce se reúna con un sector movilizado. Cuando los pueblos indígenas se movilizan, nunca el presidente ni Evo ni Arce suelen reunirse, pero esta vez sí, por todos los factores que acabamos de explicar. Pero luego quisiera que nos comentara sobre todo las implicaciones de este acuerdo. Sabemos que estamos en un contexto de extrema debilidad del gobierno de Arce, que se le puede imponer cualquier demanda, pero es grave sobre todo por las connotaciones socioambientales por una parte, además del diésel subvencionado, esta mayor otorgación de mayor poder, que no solo es económico, sino también político, de parte del gobierno hacia el cooperativismo minero. En fin, ya nos has comentado algunos aspectos, pero quisiera que nos puedas dar tu mirada acerca de este acuerdo entre el gobierno y el cooperativismo minero y las implicaciones que tiene esto para el medio ambiente y creo que para los propios trabajadores, que, bueno, esa demanda antigua que teníamos de los trabajadores mineros, que siempre era cuidar el salario, en estos 19 puntos no hay ninguna reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Son más en función de la perspectiva de los dueños de las cooperativas. En fin, ¿cómo has percibido este acuerdo reciente? Mira, de los 19 puntos que ellos han planteado, bueno, hay muchas que, digamos, han sido respondidas o por atendidas por el gobierno en calidad de demagogia. Por ejemplo, el tema de dólares. Si bien todos conocemos la crisis que se tiene del mercado de divisas, bueno, por la ausencia como tal, muy difícilmente el gobierno va a poder establecer que se haga ellos directamente. Pero además, ¿dónde está el sentido demagógico? En que esa relación comercial que tienen las cooperativas, particularmente del sector tradicional, es a través de las comercializadoras de minerales, ¿no? A estas comercializadoras que amparadas en lo que es la vigencia del 21060, porque eso siempre insisto, quienes piensan que el 21060 ha sido derogado con el decreto que sacó Evo Morales el año 2008, eso es mentira, ¿no? Y la clara muestra es precisamente la vigencia del libre mercado en el tema de la comercialización de minerales y la libre exportación, la libre comercialización y la libre exportación, ¿no? Y las comercializadoras tienen un poder muy decisivo en lo que es la minería. Porque si una comercializadora se pelea o le cierra las puertas a una cooperativa, esta cooperativa muy difícilmente va a poder vender. Y eso me lo dicen ellos particularmente cuando acumulan toneladas de zinc y no pueden comercializarlas, ni las de Oruro ni las de Potosí. Entonces, ese es un tema muy delicado. Pero, ¿cómo el Estado podría garantizar que estas comercializadoras les paguen en dólares a las cooperativas? Eso escapa ¿no? a su naturaleza. Eso escapa. No creo que, o a no ser que operen bajo la lógica que dijo García Linera, bueno, si no les ajustamos el cuello, pero en estos 20 años yo no he visto acciones contra las cooperativas como tal, ni contra menos las comercializadoras, porque el vínculo que tienen es directo, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, ese tema complicado. Ahora, el normal suministro de material explosivo. Sí, esto se hace pedido recurrentemente, pero va que el tema es que Fanexa y otras empresas que se dedican a la importación de material explosivo tampoco cuentan con dólares, con divisas para poder mantener los volúmenes que se tenían de importación de dinamita y auto. Entonces, obviamente pasa también por un tema de liquidez de divisas. No hay. Entonces, yo no sé hasta dónde el gobierno pueda gestionar esto, ¿no? Para que te vendan y llegue el material explosivo. El material lo traen desde Brasil en algunos casos y otros los importan desde España, ¿no? Entonces, es complicado este tema, ¿no? Poder atenderlo. Ahora, en los otros puntos, creo que los que realmente generan preocupación es la otorgación de mayores áreas de trabajo, ¿no? De las cooperativas mineras y la atención inmediata del ministro de Medio Ambiente a los requerimientos de las cooperativas. Esto viene casi casado, ¿no? Porque la otorgación de mayores áreas
ellos básicamente siempre han planteado mayores áreas para el trabajo. Sabemos que las cooperativas no hacen labores geológicas, no hacen desarrollo de proyectos, entonces el tema pasa porque el Estado vaya y haga las labores de prospección y exploración. Entonces, ese es un punto que, digamos, lo veo complicado y lo que atinan para esto iba casado con el tema de la liberación de la reserva fiscal que se tiene. Por ejemplo, la del salar para que puedan ingresar a los alrededores y el tema porque estas áreas que se vayan liberando les sean entregados a ellos. Aquí hay un riesgo también de orden ambiental. Por ejemplo, en el caso del salar de Uyuni, donde quieren asentarse las cooperativas, porque esto lo están planteando ya hace más de 10 años atrás, era asentarse en lugares donde están las cuencas que alimentan el salar de Uyuni, ¿no? Y ahí si hay una contaminación, obviamente todos estos afluentes podrían incidir en la composición geoquímica del salar por el ingreso de aguas contaminadas. Entonces, esto sí es un tema delicado, ¿no? Porque leí en algún medio que las cooperativas podrían ingresar a explotar litio como tal, y eso me parece que no va en ese sentido, que no se acerca un poco a la realidad por el hecho de que para encontrar litio o para desarrollar el litio se requiere no solamente extraer las almueras, sino pasa por un proceso de química básica, ¿no? Que requiere mucha inversión, que requiere de tiempo. Sabemos que el tema de evaporación, por ejemplo, que se ha ido hablando es entre 12 y 18 meses, pero además requieres una planta para poder trabajar las sales y obtener el carbonato de litio. Entonces, yo lo veo eso distante, de que las cooperativas como tal puedan estar explotando el tema del litio, ¿no? Además, las cooperativas como tal ya están en el salar, ¿no? Las cooperativas en Coipasa, hay cooperativas que están sacando sal, hay cooperativas que están en el delta del Río Grande, en Uyuni, sacando el tema del bórax para la ulexita, así que eso ya están como tal, ¿no? Pero sí otorgarles mayor participación en mayores áreas bajo este actual modelo, me parece que sí es un error porque no es algo que hayamos controlado como tal a las cooperativas. Y este modelo que se produce un empleo precario, ¿no? Que se produce muchas ilegalidades, reproduce el tema de un pago mínimo de regalías, ¿no? Entonces yo creo que son temas que no se han subsanado y que más bien por el contrario habría que ver qué política se puede dar para ajustar. Y yo creo que pasa por una discusión, por ejemplo, de una nueva ley minera, pero una ley minera que se adecue a la realidad. Por ejemplo, cuando tú ves, José Luis, o haces el seguimiento del tema de esta transición energética que tanto hemos hablado en los últimos años, sí, pero en Bolivia no tienes ni política ni leyes, algo que te diga la transición energética deberá pensarse de esta forma, deberá, por lo mismo deberá trabajarse de esta forma, pero en este caso involucrar a la actividad minera, nuestra minería, en este proceso de transición, ¿no? Somos un productor de zinc por excelencia, el mayor mineral que producimos en Bolivia es de zinc, producimos alrededor de 500.000 toneladas por año, pero este zinc continúa saliendo, ¿no? Así, a vista y paciencia, sin darle valor agregado, porque, bueno, no se pudo concretar el tema de las refinerías de zinc por burocracias y temas administrativos. Arce ahora un poco manipula el tema para decir, apruébeme el contrato que tenemos con los chinos para que se haga efectivo los 350 millones, ¿no? Los cooperativistas lo pusieron ahí en su punto 16, pero eso va a quedar ahí. No creo que en esta legislatura pase. Pero el tema pasa que, por ejemplo, no miramos en el tema del zinc la oportunidad que tenemos para jugar un rol también dentro de la transición energética, porque el zinc se usa tanto para paneles solares, para las hélices o las turbinas de la energía fotovoltaica y demás. No miramos, ¿no? Lo raro es que, o lo paradójico es que nosotros seguimos hablando de transición en algunos espacios, pero cuando hablan de transición y solo miran el tema del litio, bueno, el litio es parte de esa transición, no estamos viendo la gama de otros minerales, pero lo paradójico es que esta explotación de zinc, esta explotación de litio se la sigue haciendo, por ejemplo, con el consumo de energía fósil y no siquiera pensando ya en lo alternativo usando paneles solares, autos eléctricos o algo. No, nosotros estamos muy lejos. Entonces ahí siempre urge el debate de decir, la transición energética es justa para quién, a quién beneficia, a nosotros como país, a nosotros como región, o es que a quienes definen esas políticas internacionales, ¿no? Y a nosotros, ¿qué costo? ¿A qué costo nos están dejando?
Entonces, no miramos, por ejemplo, temas que están relacionados a esa discusión actual, a lo que es el consumo masivo de minerales por esta demanda o esta revolución tecnológica que tenemos en la actualidad. La demanda de minerales ha crecido, ¿no? Los precios se han disparado nuevamente en el mercado internacional, pero acá seguimos pensando en desarrollar una minería precaria, segregada en el siglo pasado, ¿no? Donde además en el país están proliferando un modelo de cooperativismo distorsionado en la mayoría de los casos, y yo no sé si ese es el tipo de minería que queremos para el país. Sí, exactamente. La última consulta, Alfredo, va por esa perspectiva, las alternativas que se plantearían frente a esta grave, gravísima problemática. Teniendo en cuenta, y esto te solicito que nos puedas comentar, el cooperativismo minero, si bien en teoría tendría que suponer que tiene un fin social y que por eso no paga impuestos, etcétera, pero en la realidad el cooperativismo minero boliviano, sobre todo aurífero, es una empresa capitalista, funciona bajo una lógica capitalista y además articulada a transnacionales, a empresas transnacionales, sobre todo chinas, brasileñas, colombianas, etcétera, y con una lógica terriblemente depredadora, contaminadora, devastadora, lo hemos dicho, ¿no es cierto? En este contexto, ¿cuáles serían las alternativas? Por una parte, por supuesto, seguir profundizando este capitalismo salvaje, depredador. En el contexto de los años 70, diríamos que se nacionalice la minería aurífera. Creo que esa es una vía ya prácticamente superada. Pero entonces, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Qué tendríamos que hacer desde una lógica, digamos así, patriótica con la minería y sobre todo con la minería cooperativizada, con la minería aurífera? ¿O solo nos quedaría resignarnos frente a este empuje de la minería aurífera? Sobre todo que, claro, no solo es un problema nuestro, además de Bolivia, también es de Brasil, también del Perú, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacer frente a esta problemática tan compleja, Alfredo? Desde tu propia experiencia, además, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad boliviana, como país? Mira, primero hay que, yo creo que admitir el diagnóstico que se tiene sobre la actividad minera. Y esta actividad minera obviamente reconoce a los diferentes actores privado, estatal, cooperativista, pero hay un privilegio muy, muy enorme dado por el tema de el fomento a las cooperativas, ¿no? Pero el fomento, digamos, en el sentido de promover su distorsión, además. Tú claramente lo has dicho, lo que se tiene en este momento es una proliferación de una actividad cooperativista distorsionada, pero en el sentido de que hay empleados, hay empresas con utilidades, y esto claramente pasa en el sector cooperativo, ¿no? Y en el sector cooperativo pasa por el tema de que no todas las cooperativas son iguales. Incluso solo enfocándonos en el caso de las cooperativas agrícolas, ¿no? Yo estuve casi 4 años recorriendo diferentes partes de la Amazonía, recogiendo detalles de las cooperativas, y esto nos ha permitido caracterizar un poco a las cooperativas mineras, clasificarlas en grandes, en medianas y en pequeñas, ¿no? Pequeñas que están subsistiendo, que funcionan bajo realmente los principios del cooperativismo, ¿no? Con aportes de los propios de los socios, pero con algunas debilidades en el sentido de que esa precariedad por la falta de utilidades como tal hace, por ejemplo, que ellos comercialicen su poca producción, los gramos que consiguen en una joyería, no así una comercializadora, y esto tiene ciertas incidencias ya en el orden administrativo. Pero no es lo mismo comparar a una cooperativa que produce 280 gramos a una cooperativa que puede llegar a producir 40 kilos de oro al mes, ¿no? Al mes. Entonces, esto obviamente dista mucho, y para tener claras las cosas, lo que se requiere es hacer una caracterización de actores mineros, ¿no? Y en este caso decir quiénes son cooperativas, pero esta cooperativa que te digo que produce alrededor de 40 kilos, consume más de 40.000 litros de combustible, tiene maquinaria de alto nivel, de alta gama, ¿no?
tiene técnicos y empleados bajo planilla, estos ya no pueden ser considerados como tal cooperativas, tendrán que ser considerados empresas y como empresas están sujetas a la normativa, es decir, tiene que pagar impuestos, tiene que cumplir las disposiciones del Ministerio de Trabajo, las disposiciones ambientales, ¿no? Entonces, va al cumplimiento de la ley. Y obviamente para eso se requiere un trabajo muy detallado, muy menudo, porque la presión de las cooperativas llega al extremo que incluso ellos se toman la libertad de no facilitar la información que por ley deben hacerlo. Recuerdo que hace muchísimos años, te hablo del año 2008-2009, con fondos de la Unión Europea se pretendió realizar un censo minero en el Cerro Rico, que pretendía el censo conocer primero cuántas pocaminas realmente existen para trabajar y están en uso, ¿no? Cuántos trabajadores están reconocidos por cooperativas, quiénes son socios y cuántos trabajadores tenían y cuáles son las condiciones. Básicamente tener esa información para que a partir de eso se perfile qué se podía hacer. Pero la respuesta de las cooperativas del Cerro Rico fue no, aquí no ingresa nadie y nunca se pudo hacer. Y recuerda que ese yacimiento es del Estado, no es de la Conmebol bajo tuición y las cooperativas solo son arrendatarias ahí, pero no asumen el sistema como tal de propiedad privada, no permiten el acceso a información y es algo complicado porque, como te decía, esto que se ha diseminado tanto, por ejemplo, en la Amazonía, hace imposible que el mismo Estado pueda fiscalizar. La debilidad institucional está marcadísima, ¿no? Ha crecido tanto que hay regiones donde no puedes ingresar a verificar si es minería legal, es ilegal, bajo qué condiciones, cuántos son, trabajan los socios, no trabajan, no hay. Pero además, como las cooperativas, varias de ellas ya saben que están incurriendo en una serie de ilegalidades, dificultan el tipo de acceso. Entonces, si no se hace una valoración desde un diagnóstico objetivo para delinear otras leyes, va a ser complicado cambiar. Ahora, hay temas que también tienen que descargarse y diferenciarse. Nosotros creemos en el CEDRA, por ejemplo, que para el tema del oro debería haber una legislación específica. Una legislación específica que regule la geología, los trabajos de prospección, la explotación como tal, ¿no? Los tipos de explotación según el tipo de yacimientos que tenemos, pero también el tema de la comercialización que Alfredo, debería hermano, ser se está centralizada. cortando, se ha entrecortado. ¿Hay alguna dificultad? Ahora, yo te escucho bien. Alfredo. Te escucho Ahora bien. sí, ahora sí, Ya. por favor. Entonces, te decía que desde el CEDLA partimos en el sentido de que debería haber una legislación específica para el tema del lodo, que vean todos los aspectos de la cadena productiva, que parta de la geología, que tiene que ser visión del Estado para saber y tener dominio estratégico sobre la información, el tema de la explotación como tal, para que esta no caiga, se cambie esa condición actual que se tiene casi de monopolio de las cooperativas en su explotación, 99,8%, y sea el Estado el que ingrese a la explotación y en algunos yacimientos que si son grandes realmente, tal vez considerar el tema de la asociación con alguna empresa privada. Eso a disposición de lo que se pueda dar. Pero lo clave, por ejemplo, es centralizar la comercialización de, porque si en este momento dejamos seguir pasando y las comercializadoras sigan haciendo lo que vienen haciendo en este momento, ¿no? Idealmente seguimos en una desventaja. Así que debería plantearse el tema de que haya una centralización en la comercialización, volver a lo que era más o menos el banco minero. En otro punto, también que el Estado ingrese a la fase de crear una refinadora de oro que permita acopiar y validar nuestro oro realmente para lo que pensamos, para reservas y otras, se tenga que el Estado. Entonces, en esta ley se determine qué áreas sí, qué áreas no deberían Bueno, ingresar a la otra fase vez de se ha explotación cortado. minera. Si podemos retomar. O Yo te escucho, ¿está bien? a ver si retomamos. Se ha cortado. Te A escucho ver, bien, José preguntarle. Luis. Te escucho bien. Ahora, tu Por micrófono. favor. Entonces, estábamos, Ya, para cesar. ¿qué hacemos desde el gobierno o qué es lo que podría hacer el gobierno frente a esta minería descontrolada, como suele decir Cecilia?
Bien, ya te dije el tema de que se tiene que pensar en una política, ¿no? Una política, pero específica para el oro, donde se potencie el rol del Estado, ¿no? Desde la explotación, la geología, la comercialización, la refinación, pero además se defina medioambientalmente dónde sí, dónde no se debe realizar esta explotación y bajo qué mecanismos, bajo qué técnicas como tal, porque tenemos que ser serios al momento de pensar de suprimir el uso del mercurio por otras actividades más ambientales. Básicamente hay que pensar en eso. Pero así como, por ejemplo, requieres una atención específica para lo que es el tema del oro, se necesita una norma específica para el tema del litio y dejar a la minería tradicional en un código minero, una ley minera que se adecue a lo que es la minería en este momento a nivel mundial y a lo que es nuestra realidad nacional. Si no cambiamos eso, vamos a seguir replicando un modelo cooperativista con todo lo que ya conocemos en sus efectos negativos, tanto entre lo social, lo económico y lo ambiental. Muchísimas gracias, Alfredo. Efectivamente, estamos frente a un desafío bastante grande, bastante complejo, pero imprescindible de abordarlo, sobre todo desde la sociedad civil, desde los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, etcétera. Te agradecemos muchísimo, Alfredo. ¿Algo más que quisieras añadir sobre esta compleja problemática de la minería, Alfredo? Yo creo que hay mucho para analizar, José Luis, pero lo que realmente urge es que yo creo que lo que hay que apuntar es que el sector minero deje de ser dirigido bajo lo que es lo político partidario y hay que privilegiar lo técnico y la política pública como tal, ¿no? Vivimos una realidad, el gas entró en su debacle, no tenemos gas, todavía somos un país que vive de lo que vende, somos un país rentista de economía primaria, retrasada, entonces vamos a todavía continuar en ese modelo. No va a haber una transición de la noche a la mañana, la industrialización no nos va a llegar de por sí, pero para todo eso necesitamos que se tomen decisiones de orden técnica pensando en esta realidad que tenemos. ¿Tenemos oportunidades? ¿Somos un país minero? Sí. Solo queremos quedarnos en esa condición de mineros, queremos seguir replicando la minería que tenemos todavía de precaria bajo un modelo cooperativista con una minería estatal debilitada, creo que no. Pero hay que mirar las cosas en lo posible, en lo inmediato, pero estas deben ser a partir de decisiones técnicas. Te agradezco por el espacio, José Luis, y bueno, siempre prestos a poder conversar de estos temas. A ti las gracias, estimado Alfredo. De verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos proporcionas y que la vamos a compartir con el conjunto de la sociedad civil boliviana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alfredo. Saludos a la distancia. Un abrazo.